Sagitario camina por el mundo con el fuego sagrado de Júpiter ardiendo en el pecho. No fue hecho para las jaulas, ni para las sombras estrechas, ni para las mentes pequeñas que temen a la verdad. Su espíritu nació para avanzar, para explorar, para reír fuerte y decir lo que otros apenas se atreven a pensar. Por eso, desde tiempos antiguos, la energía sagitariana ha sido incomprendida, provocada, puesta a prueba. El acoso hacia Sagitario no surge por debilidad, sino por su luz. Allí donde aparece, desnuda intenciones, rompe hipocresías y descoloca a quienes viven de máscaras. El acoso suele comenzar de forma sutil. Comentarios que buscan apagar su entusiasmo, intentos de limitar su libertad, burlas disfrazadas de humor, juicios constantes sobre su forma directa de hablar o su necesidad de independencia. Sagitario observa, sonríe, sigue adelante. Su naturaleza es confiar, creer que cada alma puede aprender, que toda experiencia trae sabiduría. Tolera más de lo que muchos imaginan. Justifica, relativiza, se dice que no vale la pena engancharse. Júpiter le susurra que todo pasa, que la verdad siempre se impone sola. Pero el acoso insiste. Se vuelve repetitivo, invasivo, cargado de mala intención. Se intenta domar su fuego, hacerlo sentir culpable por ser quien es, hacerlo dudar de su propio camino. A Sagitario se le exige silencio cuando nació para hablar, quietud cuando su esencia es avanzar. Y aún así, espera. Porque su paciencia no es pasividad, es conciencia. Sabe elegir sus batallas. Prefiere el horizonte abierto antes que el conflicto pequeño. Sin embargo, existe un punto sagrado. Un límite invisible que, cuando se cruza, despierta al arquero ancestral. Cuando el acoso se vuelve injusticia, cuando se toca su dignidad, cuando se traicionan valores fundamentales como la verdad, la lealtad o la libertad, algo cambia. La risa se apaga. La mirada se vuelve clara y firme. No hay caos, hay decisión. La paciencia de Sagitario no se rompe como un cristal frágil, se transforma como el fuego que deja de calentar y empieza a iluminar con fuerza. En ese momento, Sagitario pierde la paciencia, pero no pierde el norte. No explota sin sentido. Su reacción es una flecha directa al corazón de la mentira. Palabras que cortan porque son verdaderas, no porque busquen herir. El arquero no dispara por venganza, dispara para poner fin. Para marcar territorio. Para decir basta con la autoridad de quien ha aguantado demasiado y ya no está dispuesto a traicionarse. Quienes acosan a Sagitario suelen quedar desconcertados. Confundieron bondad con debilidad, optimismo con ingenuidad, tolerancia con permiso. No entendieron que la paciencia sagitariana es una elección consciente, no una obligación eterna. Cuando se agota, no hay marcha atrás. No hay medias tintas. Sagitario se aleja o confronta, pero jamás vuelve a ser el mismo con quien cruzó ese límite. Astrológicamente, ese instante es un despertar. Júpiter amplifica la verdad, y Marte interno se activa con propósito. Sagitario recuerda quién es, un guardián del sentido, un viajero del alma, un espíritu indomable. El acoso, que pretendía reducirlo, termina forjándolo. Cada ataque refuerza su convicción. Cada intento de someterlo reafirma su misión de vivir con autenticidad. Después de perder la paciencia, Sagitario no se queda en la rabia. Aprende, integra, avanza. Su fuego no destruye, purifica. Deja atrás lo que ya no vibra con su verdad y apunta de nuevo hacia horizontes más amplios. El episodio se convierte en sabiduría, en fuerza interna, en una historia más que confirma que su espíritu no puede ser encadenado. Así, el acoso hacia Sagitario termina revelando una ley cósmica: no se puede apagar a quien nació para arder con sentido. Y cuando la paciencia se agota, no es el fin, sino el inicio de una versión más firme, más consciente y más poderosa del arquero que nunca dejó de apuntar hacia la verdad. Existe una dimensión menos visible del acoso hacia Sagitario que no siempre se percibe a simple vista: el desgaste energético silencioso. No se trata solo de palabras o actos evidentes, sino de una presión constante que busca erosionar su fe natural en la vida. Sagitario vibra alto por naturaleza, confía en el movimiento, en el futuro, en la expansión. Cuando es acosado de forma prolongada, el ataque real apunta a quebrar esa confianza, a sembrar cinismo donde antes había esperanza. Astrológicamente, es un intento de oscurecer la influencia de Júpiter,
de reducir la visión amplia a una mirada limitada y temerosa. Otro aspecto profundo es la soledad que puede acompañar estos procesos. Sagitario suele ser visto como fuerte, alegre, invencible, y por eso su dolor pasa desapercibido. Muchos no imaginan que detrás de su humor y su energía existe una sensibilidad filosófica muy aguda. El acoso no solo hiere su orgullo, hiere su creencia en la justicia universal. Durante un tiempo, Sagitario puede aislarse internamente, no porque quiera esconderse, sino porque necesita comprender el sentido de lo vivido. Para este signo, nada carece de significado, incluso el conflicto debe enseñar algo. Hay también un componente kármico. Sagitario, como signo asociado a la ley superior, suele atraer situaciones donde se enfrenta a abusos de poder, manipulaciones morales o intentos de silenciar verdades incómodas. El acoso se convierte entonces en un escenario de prueba espiritual. No aparece al azar. Es un llamado a encarnar con mayor firmeza sus principios, a dejar de minimizar lo que no es justo, a comprender que enseñar con el ejemplo a veces implica poner límites claros y definitivos. Cuando la paciencia se agota, no solo se libera una reacción externa, también se produce una reconfiguración interna. Sagitario redefine su concepto de tolerancia. Aprende que ser libre no significa permitirlo todo, y que la compasión no incluye el autosacrificio constante. Este aprendizaje lo vuelve más sabio, más selectivo, más alineado con su verdad. Ya no ofrece su energía a cualquiera. Comprende que su fuego es sagrado y no debe ser usado como combustible por quienes no respetan su esencia. Otro aspecto poco mencionado es el impacto colectivo de su despertar. Cuando Sagitario se levanta frente al acoso, no lo hace solo por sí mismo. Su acto tiene un efecto expansivo. Otros se sienten representados, inspirados, fortalecidos. La flecha que lanza no solo rompe una situación personal, también abre caminos para que otros se atrevan a hacer lo mismo. Desde lo astrológico, Sagitario cumple así su rol de guía, de maestro que enseña no desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Tras perder la paciencia, Sagitario no regresa a su estado anterior de ingenuidad luminosa, pero tampoco se vuelve oscuro. Evoluciona hacia una luz más consciente. Su optimismo deja de ser automático y se convierte en una elección poderosa. Su alegría ya no es abierta a cualquiera, pero es más auténtica. Ha aprendido a distinguir entre quienes caminan a su lado y quienes solo intentan montarse en su energía. En este proceso, la herida se transforma en visión. Sagitario comienza a ver patrones donde antes veía casos aislados. Reconoce dinámicas de control, envidia, proyección y miedo ajeno. Esta comprensión no lo vuelve desconfiado, lo vuelve lúcido. Y la lucidez es una de las formas más elevadas de libertad. Ya no necesita demostrar nada. Su presencia habla por sí sola. Desde una mirada épica, cada episodio de acoso superado es una iniciación. Un rito de paso que lo acerca más a su propósito verdadero. Sagitario no está hecho para encajar, está hecho para señalar rumbos. Y quienes intentan acosarlo, sin saberlo, lo empujan a reclamar con más fuerza su lugar en el mundo. La paciencia perdida no es una derrota, es una coronación interna. Así, Sagitario continúa su viaje con la espalda más recta y la mirada más alta. Ya no se disculpa por ser intenso, libre o directo. Ha comprendido que su existencia misma es un acto de verdad en un mundo que a menudo prefiere la comodidad de la mentira. Y desde ese entendimiento, su fuego ya no solo calienta o ilumina, guía. Hay una capa aún más profunda en esta experiencia que se manifiesta en el cuerpo energético de Sagitario. El acoso prolongado no solo impacta en la mente o en las emociones, también intenta desalinear su conexión con el propósito superior. Sagitario es un signo de dirección. Cuando su entorno se vuelve hostil, puede sentir momentáneamente que pierde rumbo, no porque dude de su camino, sino porque el ruido externo interfiere con la voz interna. Este es uno de los ataques más sutiles, confundir la brújula espiritual. Sin embargo, es precisamente en ese desorden donde Sagitario aprende a escuchar con mayor claridad lo esencial, separando la verdad interna del caos ajeno. Existe también un choque entre tiempos. Sagitario vive proyectado hacia el futuro, hacia lo que puede ser, hacia la expansión que aún no se ha manifestado. El acoso suele anclarlo a un presente denso, repetitivo, cargado de conflictos que parecen no avanzar. Esta fricción genera una tensión profunda, porque obliga al signo a permanecer donde no quiere estar.
Pero esa detención forzada tiene un sentido oculto, fortalece la raíz. Sagitario, que a veces vuela tan alto que olvida el suelo, aprende a sostenerse con firmeza incluso en territorios adversos. No pierde alas, gana estabilidad. Otro aspecto poco explorado es la transmutación de la ira. Cuando Sagitario pierde la paciencia, la energía que emerge no es caótica, es alquímica. La ira no se estanca, se convierte en coraje consciente. Este signo no fue diseñado para guardar resentimiento. Por eso, tras el estallido, no queda rencor, queda claridad. La rabia cumple su función de ruptura y luego se disuelve, dejando espacio para una determinación serena y poderosa. Esa capacidad de transformar emociones intensas en visión es una de las mayores fortalezas sagitarianas. También se activa una memoria ancestral. Sagitario conecta con el arquetipo del viajero, del guerrero espiritual, del maestro errante que ha atravesado múltiples pruebas a lo largo del tiempo. El acoso despierta recuerdos simbólicos de persecuciones pasadas, de verdades castigadas, de caminos elegidos a pesar del rechazo. Esto explica por qué, a veces, la reacción es tan profunda, no responde solo al presente, sino a una cadena de experiencias acumuladas en el alma. Al enfrentarlas, Sagitario sana no solo esta vida, sino líneas enteras de aprendizaje espiritual. Desde el plano relacional, se produce una depuración inevitable. Después de perder la paciencia, Sagitario ya no negocia su esencia. Las relaciones superficiales caen por su propio peso. Permanecen solo aquellas que respetan la libertad, la honestidad y el crecimiento mutuo. Esta selección no nace del orgullo, sino del entendimiento de que no todo vínculo merece acceso a su fuego. El arquero aprende que compartir energía es un acto sagrado, no una obligación social. Hay también una expansión silenciosa que ocurre lejos de la mirada ajena. Mientras algunos creen que Sagitario simplemente siguió adelante, en realidad se está gestando una versión más elevada de sí mismo. Nuevas ideas, nuevas filosofías de vida, nuevas metas que ya no buscan aprobación externa. El acoso, paradójicamente, acelera su evolución. Obliga a replantear valores, a redefinir éxito, a soltar caminos que ya no resuenan con la verdad interior. En términos astrológicos, este proceso fortalece la conexión con la ley universal. Sagitario comprende que no todo conflicto debe ganarse en el plano humano. Algunas batallas se resuelven alineándose con un orden mayor, dejando que el tiempo y la coherencia revelen lo que es real. Esta confianza renovada en la justicia cósmica le devuelve la paz, pero una paz distinta, menos ingenua, más sólida. Desde lo épico, Sagitario emerge como una figura que ya no huye del conflicto, pero tampoco lo busca. Camina con la autoridad de quien ha atravesado la prueba y no necesita demostrarlo. Su presencia se vuelve más firme, su palabra más precisa, su silencio más elocuente. El mundo puede seguir siendo caótico, pero el arquero ya no se pierde en él. Así, cada experiencia de acoso superada se convierte en una llama más en su antorcha interna. No para quemar el pasado, sino para iluminar el camino que sigue. Sagitario continúa avanzando, no intacto, pero sí íntegro. Y esa integridad, forjada en la adversidad, es la que lo convierte en un faro para quienes aún no se atreven a defender su verdad. Hay un elemento aún más silencioso que atraviesa toda esta experiencia y que rara vez se nombra, la forma en que el acoso intenta distorsionar el vínculo de Sagitario con la alegría. Para este signo, la alegría no es superficial, es una fuerza espiritual, una confirmación de que la vida tiene sentido incluso en medio del caos. Cuando el acoso persiste, se busca apagar esa risa franca, convertirla en algo incómodo, hacer sentir que la ligereza es irresponsable o inmadura. Pero lo que no se comprende es que la alegría sagitariana es resistencia pura. Es una manera de no rendirse ante la densidad del mundo. Cuando Sagitario pierde la paciencia, no abandona la alegría, la protege. Decide conscientemente que nadie volverá a usarla en su contra. También se activa una relación distinta con el silencio. Sagitario es conocido por su palabra directa, por su necesidad de expresar, enseñar y compartir. Sin embargo, tras atravesar el acoso y el límite final, descubre el poder del silencio estratégico. No como represión, sino como soberanía. Aprende que no toda verdad debe ser explicada a quienes no están preparados para escucharla. Este silencio no apaga su voz, la vuelve más precisa, más afilada, más consciente del momento exacto en el que debe manifestarse. Desde lo astrológico,
Este proceso marca una maduración profunda del fuego mutable. Sagitario deja de dispersar su energía en intentos de ser comprendido por todos. Comprende que su misión no es convencer, sino encarnar. El acoso lo empuja a dejar de justificarse, a dejar de explicar su camino, a caminarlo con tal coherencia que cualquier ataque pierde fuerza por sí mismo. La flecha ya no necesita ser lanzada constantemente, basta con estar tensada. Existe además una transformación en la relación con el tiempo. Sagitario suele confiar en que todo se resolverá más adelante, que el futuro acomodará lo que hoy duele. Pero el acoso le enseña el valor de la hora. Del límite puesto a tiempo. De la acción presente. Esta integración no le quita fe en el futuro, sino que lo vuelve más activo en su creación. Comprende que esperar no siempre es sabiduría, y que actuar no siempre es impulsividad. Aprende a distinguir con claridad cuando cada energía es necesaria. En el plano más profundo, Sagitario redefine el concepto de victoria. Ya no se trata de tener la razón, de ser reconocido o de ver al otro caer. La verdadera victoria es no haberse traicionado. Es haber sostenido la verdad interna incluso cuando fue incómodo, incluso cuando costó vínculos, incluso cuando dolió soltar versiones anteriores de sí mismo. Esa victoria no hace ruido, pero pesa más que cualquier aplauso. El acoso también revela algo esencial: Sagitario no pertenece a espacios cerrados. Cuando intenta quedarse donde no hay expansión, el entorno reacciona con hostilidad. El conflicto es una señal, no un castigo. Indica que el alma ya superó ese escenario. Perder la paciencia es, muchas veces, el empujón final que lo lanza hacia un territorio más acorde con su vibración. No es expulsión, es liberación. Desde una mirada épica, Sagitario no sale ileso, pero sale investido. Cada herida se convierte en símbolo, cada desafío en marca de iniciación. Ya no es solo el viajero curioso, es el sabio que conoce el peso de la sombra y aún así elige la luz. Su fuego ya no busca aprobación, busca verdad. Y esa verdad no necesita imponerse, se reconoce sola. Al final, Sagitario comprende que el acoso nunca tuvo el poder de destruirlo. Solo tuvo el poder de revelarlo. Revelar su fuerza, su límite, su dignidad y su capacidad de renacer sin endurecerse. El arquero sigue avanzando, con la flecha apuntando alto, no para huir del mundo, sino para atravesarlo con sentido. Y en ese avance, deja una estela invisible pero imborrable, la certeza de que la libertad no se negocia, la verdad no se mendiga y la paciencia, cuando se agota, no marca una caída, sino el exacto instante en que el alma decide honrarse por completo. Hay una enseñanza aún más sutil que emerge cuando Sagitario atraviesa estas pruebas y casi nunca se verbaliza: la integración de la sombra sin perder la nobleza. Sagitario no es ajeno a la oscuridad, pero tampoco se identifica con ella. El acoso lo obliga a mirar aspectos propios que preferiría no reconocer, como el cansancio de ser siempre el fuerte, la tentación de huir antes de enfrentar, o el deseo momentáneo de devolver el golpe con la misma moneda. En ese cruce interno, ocurre algo decisivo: Sagitario elige no negar su sombra, pero tampoco permitir que gobierne. La integra como advertencia, no como identidad. Esa elección lo eleva. Existe también un cambio profundo en su ética personal. Sagitario está regido por leyes internas muy altas, a veces tan elevadas que parecen inalcanzables para el mundo cotidiano. El acoso confronta directamente esos ideales con la realidad humana. La mentira, la manipulación, la envidia y el abuso se presentan sin disfraz. Esto obliga a Sagitario a redefinir cómo aplica su ética en un mundo imperfecto. Aprende que sostener valores no siempre implica suavidad, y que la firmeza también puede ser una forma de amor propio y de justicia. Astrológicamente, estos procesos suelen coincidir con grandes ciclos de expansión y cierre. Cuando Júpiter activa puntos sensibles de la carta, Sagitario vive pruebas que parecen exageradas, intensas, desproporcionadas. Pero no lo son. Están diseñadas para empujarlo fuera de versiones antiguas de sí mismo. El acoso aparece como catalizador, como una presión que ya no permite seguir igual. Lo que antes toleraba deja de ser posible. Lo que antes callaba deja de tener sentido. El alma exige crecimiento real, no solo comprensión teórica. Hay además un arquetipo que despierta con fuerza, el del exiliado consciente. Sagitario, tras perder la paciencia, puede sentirse fuera de lugar, incomprendido, apartado de espacios que antes habitaba con naturalidad.
Pero este exilio no es castigo, es iniciación. Alejado de lo conocido, encuentra una verdad más amplia. Descubre que no necesita pertenecer a todos los mundos para cumplir su propósito. Su camino es más amplio que cualquier grupo, más vasto que cualquier estructura cerrada. Otro aspecto poco explorado es el uso del humor como espada invisible. Sagitario no pierde su capacidad de reír, pero aprende a usarla con sabiduría. El humor deja de ser defensa y se convierte en revelación. Una risa justa puede desarmar más que un enfrentamiento directo. Una ironía bien colocada puede desnudar una mentira sin necesidad de entrar en guerra. Sagitario transforma su ligereza en inteligencia estratégica. En lo profundo, se redefine la relación con el perdón. Sagitario no guarda rencor, pero tampoco olvida sin aprendizaje. Perdona sin volver atrás. Libera sin reabrir puertas. Comprende que el perdón no implica reconciliación ni acceso renovado. Es un acto interno que corta la cadena del conflicto sin negar la memoria. Esta forma madura de perdonar lo protege de repetir ciclos y lo mantiene en movimiento hacia adelante. Desde una visión épica, Sagitario deja de ser solo quien apunta al horizonte y se convierte en quien camina con la verdad encarnada. Su sola presencia comienza a incomodar a quienes viven desde la falsedad, incluso sin decir una palabra. Ya no necesita confrontar constantemente, su coherencia se vuelve un espejo incómodo para el entorno. El acoso, entonces, pierde fuerza, porque ya no encuentra fisuras donde entrar. En este punto del viaje, Sagitario entiende algo fundamental: no todo ataque es personal, pero toda respuesta sí lo es. Y elige responder desde la altura, no desde la herida. Esa elección no lo aleja de la humanidad, lo vuelve ejemplo. No de perfección, sino de integridad en movimiento. Así, el arquero continúa avanzando, con menos equipaje y más claridad. No porque el mundo se haya vuelto más amable, sino porque él se ha vuelto más fiel a sí mismo. Su fuego ya no busca iluminar a todos, sino arder con verdad. Y ese fuego, lejos de extinguirse por el acoso, se vuelve más estable, más profundo, más imposible de apagar. El viaje sigue, no como huida, sino como afirmación. Sagitario no escapa del conflicto, lo trasciende. Y en esa trascendencia deja grabada una enseñanza silenciosa en el tejido del tiempo, que perder la paciencia, cuando nace del alma, no es perderse, sino encontrarse en la forma más auténtica y poderosa posible. Hay un movimiento interno que ocurre casi en secreto cuando Sagitario atraviesa estas experiencias y que rara vez se reconoce: la reeducación de su fe. Sagitario cree por naturaleza, pero después del acoso deja de creer de manera ingenua y empieza a creer con conciencia. Ya no deposita su confianza en promesas vagas ni en palabras grandilocuentes. Su fe se vuelve selectiva, anclada en hechos, coherencia y energía real. Esto no lo vuelve desconfiado, lo vuelve soberano. Aprende que creer es un acto de poder y que ese poder no debe entregarse a quien no sabe sostenerlo. Se manifiesta también una transformación en su relación con el movimiento. Sagitario ama avanzar, cambiar, viajar, evolucionar, pero el acoso le enseña que no todo movimiento es huida ni toda permanencia es estancamiento. Aprende a quedarse el tiempo necesario para cerrar ciclos con dignidad, para mirar de frente lo que duele y atravesarlo sin escapar. Esta capacidad de sostener la incomodidad por elección fortalece su espíritu como pocas cosas. Cuando finalmente se mueve, ya no es por impulso, sino por alineación. En el plano astrológico más profundo, Sagitario comienza a encarnar el verdadero significado de la expansión. Antes, expandirse podía significar ir más lejos, saber más, vivir más experiencias. Después de estas pruebas, la expansión ocurre hacia adentro. Se amplía su capacidad de sostener verdad, de tolerar complejidad, de convivir con contradicciones sin perder identidad. Esta expansión interna es la base de una autoridad natural que no se impone, se percibe. Otro aspecto poco mencionado es la forma en que el acoso pule su intuición. Sagitario aprende a leer entre líneas, a detectar intenciones ocultas, a sentir cuando una energía no es limpia aunque las palabras lo parezcan. Esta intuición no nace del miedo, nace de la experiencia. Se vuelve un radar interno que le permite elegir mejor sus batallas, sus alianzas y sus silencios. Ya no necesita pruebas externas para saber cuando algo no vibra con su verdad. También se produce una reconciliación con el cansancio. Sagitario suele exigirse ser fuerte, optimista,
resiliente incluso cuando está agotado. El acoso prolongado lo confronta con sus límites físicos y emocionales. Aprende que descansar no es rendirse, que bajar el ritmo no es fallar, que retirarse a tiempo también es una forma de valentía. Este aprendizaje lo humaniza sin debilitarlo. Al contrario, lo vuelve más sostenible en el tiempo. Desde una perspectiva épica, Sagitario atraviesa un momento en el que deja de buscar reconocimiento externo por su fortaleza. Ya no necesita que otros validen lo que soportó o lo que superó. El verdadero reconocimiento ocurre cuando se mira a sí mismo y sabe, sin dudas, que no se traicionó. Esa certeza interna se convierte en una armadura invisible que ningún acoso puede atravesar. Se activa además una comprensión profunda del rol del antagonista. Sagitario entiende que quienes acosan no son villanos absolutos, sino almas atrapadas en su propio miedo, en su propia falta de expansión. Esta comprensión no justifica el daño, pero libera a Sagitario del peso de cargar odio. Al ver con claridad, puede soltar sin contaminar su fuego con amargura. Esta lucidez emocional es una de sus mayores victorias silenciosas. En este punto del camino, Sagitario deja de reaccionar desde la herida y empieza a actuar desde la visión. Cada decisión posterior al límite cruzado tiene dirección, propósito y sentido. Ya no improvisa su vida. La crea. Sus pasos se vuelven más lentos pero más firmes. Su palabra, menos frecuente pero más contundente. Su presencia, más serena pero imposible de ignorar. El acoso, que alguna vez intentó reducirlo, termina afinándolo. Como el arco que necesita tensión para lanzar la flecha más lejos, Sagitario descubre que la presión no lo quebró, lo calibró. Ahora sabe exactamente cuánta fuerza usar, cuándo disparar y cuándo simplemente seguir caminando sin mirar atrás. Y así, el viaje continúa en un nivel más elevado. Sagitario no regresa al pasado ni reniega de lo vivido. Integra cada experiencia como parte de su mitología personal. Ya no es solo el buscador del horizonte, es el portador de sentido. Su fuego ya no se dispersa, ilumina caminos reales. En ese andar, deja una huella que no se impone pero se siente. Una energía que recuerda al mundo que la libertad interior no se mendiga, se conquista. Que la paciencia no es infinita cuando el alma se respeta. Y que perder la paciencia, en el momento justo, puede ser el acto más alto de amor propio, conciencia y poder espiritual. Hay un último velo que se levanta en este proceso y que transforma definitivamente la experiencia, la relación de Sagitario con el poder personal. Antes del acoso, el poder era algo que Sagitario ejercía de forma natural, casi inconsciente. Su carisma, su visión amplia, su energía expansiva influían sin esfuerzo. Pero después de atravesar el límite de la paciencia, el poder deja de ser algo espontáneo y se convierte en algo asumido. Sagitario toma conciencia de cuánto impacta su presencia, su palabra y su decisión. Ya no subestima su fuerza. La honra. Este reconocimiento cambia la forma en que ocupa los espacios. Sagitario ya no entra a cualquier lugar con la misma apertura. Observa, siente, mide. No por desconfianza, sino por respeto a sí mismo. Comprende que su energía no es infinita y que donde la entrega sin reciprocidad, se debilita el propósito. Esta conciencia redefine su liderazgo. Ya no lidera por entusiasmo puro, sino por coherencia. Y esa coherencia inspira más que cualquier discurso. Se produce también una alquimia profunda entre libertad y responsabilidad. Sagitario siempre defendió la libertad como un derecho natural, pero el acoso le enseña que la verdadera libertad exige responsabilidad emocional, energética y espiritual. No todo vale en nombre de la libertad. No toda tolerancia es noble. Al integrar esta verdad, Sagitario se vuelve más íntegro. Su libertad deja de ser reactiva y se convierte en una elección consciente sostenida en valores firmes. Desde lo astrológico, este momento representa la maduración total del arquero. La flecha ya no se lanza al azar buscando experiencias. Ahora apunta con precisión quirúrgica hacia aquello que realmente merece expansión. Proyectos, vínculos, ideales y caminos son elegidos con una claridad que antes no era necesaria. Sagitario ya no necesita probarse nada a sí mismo. Sabe quién es. Hay también una transformación en la relación con el destino. Sagitario siempre confió en que la vida lo llevaría donde debía estar.
Tras estas pruebas, esa confianza se vuelve colaborativa. Ya no espera pasivamente las señales, las crea. Se mueve con el destino, no detrás de él. Entiende que el universo responde con más fuerza cuando hay límites claros y decisiones firmes. En el plano emocional más profundo, Sagitario desarrolla una fortaleza silenciosa que no busca ser vista. No necesita contar lo que atravesó ni justificar sus cambios. Su estabilidad interna habla por sí sola. Donde antes reaccionaba con risa, ahora responde con presencia. Donde antes explicaba, ahora simplemente actúa. Esta sobriedad no apaga su fuego, lo concentra. Desde una perspectiva épica, Sagitario se convierte en el caminante que ya atravesó la noche oscura del espíritu y regresó con conocimiento. No presume sus cicatrices, pero las lleva como símbolos sagrados. Cada una representa una verdad conquistada, un límite honrado, una versión antigua dejada atrás. Su historia deja de ser lineal y se vuelve legendaria, no por dramatismo, sino por profundidad. El acoso, visto desde esta altura, ya no ocupa un lugar central. Se convierte en un capítulo necesario, no en una herida abierta. Sagitario entiende que hubo un antes y un después, y agradece esa frontera. Sin ella, quizá habría seguido entregándose de más, creyendo que el fuego se regenera solo. Ahora sabe que incluso el fuego necesita resguardo. El viaje continúa, pero con una diferencia esencial: Sagitario ya no camina buscando validación externa ni escapando del dolor. Camina por alineación. Cada paso responde a una verdad interna clara. Cada elección honra lo aprendido. Ya no teme perder la paciencia, porque sabe que cuando sucede, es el alma hablando con autoridad. Así, Sagitario se instala definitivamente en su lugar de poder consciente. No como quien domina, sino como quien se domina. No como quien impone, sino como quien encarna. Su presencia se vuelve una enseñanza viva, que la luz no siempre es suave, que la verdad no siempre es cómoda, y que la paciencia, cuando se agota por amor propio, no destruye el camino, lo redefine con una fuerza imposible de ignorar. Y en esa redefinición, Sagitario sigue avanzando, no para demostrar nada al mundo, sino para honrar el fuego que lo habita. Un fuego que ya no se apaga con acoso, no se dispersa con ruido y no se quiebra con injusticia. Un fuego que aprendió a arder con dirección, dignidad y propósito eterno. Existe todavía una resonancia más profunda que se activa después de todo este recorrido y que suele manifestarse con el paso del tiempo: la reconciliación definitiva entre el ideal y la realidad. Sagitario nace con una visión elevada de cómo debería ser el mundo, de cómo podrían relacionarse las personas si vivieran desde la verdad, la honestidad y la libertad. El acoso rompe brutalmente esa imagen, no para destruirla, sino para volverla viable. Sagitario deja de esperar que el mundo esté a la altura de sus ideales y comienza a ser él mismo la encarnación viva de esos valores, sin expectativa de recompensa ni reconocimiento. Esa encarnación silenciosa es una forma de maestría. Se despierta también una nueva relación con el error ajeno. Antes, Sagitario tendía a justificar, a comprender en exceso, a conceder segundas y terceras oportunidades desde la fe en el aprendizaje humano. Después del límite cruzado, entiende que no toda conducta necesita explicación y que no todo error merece acceso continuo. Esta comprensión no lo vuelve rígido, lo vuelve justo. La compasión se equilibra con discernimiento. Ya no confunde comprensión con tolerancia ilimitada. Desde lo astrológico, se manifiesta una integración más madura del eje Sagitario-Géminis. Sagitario deja de vivir solo en la gran verdad y aprende a manejar la información concreta con precisión. Observa detalles, detecta contradicciones, escucha lo no dicho. El acoso lo entrenó para leer el lenguaje oculto de las dinámicas humanas. Esta habilidad refuerza su capacidad de guía, porque ahora su sabiduría no es abstracta, es aplicable, concreta, encarnada en lo cotidiano. Otro aspecto que se consolida es la relación con la autoridad. Sagitario, que suele resistirse a jerarquías impuestas, aprende a reconocer la diferencia entre autoridad auténtica y poder vacío. Tras haber sido acosado, ya no se intimida ante títulos, roles o estructuras. Respeta solo aquello que vibra con integridad. Y al mismo tiempo, acepta su propia autoridad interior sin culpa ni modestia excesiva. Comprende que negarse a sí mismo también es una forma de desequilibrio. En lo más profundo, se produce una transformación en la manera de amar la vida. Sagitario no pierde el entusiasmo,
pero deja de idealizar el camino. Ama la vida tal como es, con sus fricciones, límites y pruebas. Este amor es más sólido, menos dependiente de que todo fluya. Ya no necesita que el viaje sea perfecto para sentir que vale la pena. Esta aceptación lo vuelve indestructible a nivel espiritual. Desde una mirada épica, Sagitario ya no es solo el héroe que vence obstáculos externos, sino el sabio que gobierna su propio reino interno. Ha aprendido que no todas las batallas se libran hacia afuera y que las más decisivas ocurren en silencio, cuando nadie observa. Su mayor conquista no es haber callado al acoso, sino haberse mantenido fiel a su esencia mientras atravesaba la tormenta. El tiempo revela otro efecto poderoso: Sagitario se convierte en referencia incluso para quienes lo desafiaron. Su coherencia sostenida, su avance sin resentimiento y su crecimiento evidente terminan hablando más fuerte que cualquier confrontación pasada. No busca redención ni revancha. Simplemente sigue. Y ese seguir, firme y alineado, reordena las dinámicas a su alrededor sin necesidad de intervención directa. Hay también una sabiduría nueva en su forma de elegir sueños. Ya no persigue metas infladas por el ego ni promesas de expansión vacía. Sus aspiraciones se vuelven más auténticas, más conectadas con su verdad profunda. Sueña menos cosas, pero las sueña con el alma entera. Cada objetivo nace de una claridad conquistada, no de una necesidad de huir o probar algo. En este punto del camino, Sagitario entiende que perder la paciencia fue un acto de coherencia cósmica. No fue un fallo del carácter, sino una alineación con una ley más alta. Fue el momento exacto en que el alma dijo basta y el universo respondió reordenando el camino. Nada se perdió realmente. Solo se cayó lo que ya no podía sostenerse. Así, Sagitario continúa su marcha con una serenidad que no necesita defensa. Su fuego ya no se dispersa en llamaradas impulsivas ni se apaga por golpes externos. Arde de manera constante, profunda, consciente. No ilumina para ser visto, ilumina porque es su naturaleza. Y en ese arder silencioso queda grabada una verdad que trasciende toda experiencia concreta: que la paciencia no es infinita cuando el alma se respeta, que la libertad se afianza al poner límites, y que incluso el acoso, cuando no logra quebrar el espíritu, termina convirtiéndose en el umbral exacto donde nace la versión más íntegra, lúcida y poderosa de Sagitario.